Josu Lazcoz, encantado de tenerte otra vez en esta segunda masterclass en Skills Managers. Un placer, como siempre. El placer es mío, la verdad es que disfruto mucho con vosotros. Hoy nos vas a hablar de un aspecto muy fundamental y clave en las ventas, que es la preparación previa. ¿Es tan importante esto? Sí, la preparación previa, la parte que vamos a ver hoy, que es la preparación mental, es crucial. Es crucial porque va a marcar nuestro crecimiento como profesionales o nuestro decaimiento, ¿no? Es decir, es muy importante lo que sucede en la mente de los vendedores. Bueno, pues deseando escucharte, el escenario es tuyo. Muy bien, gracias. Muy bien, todos los que me estáis escuchando ahora, tú que me estás escuchando ahora, habrás visto el primer módulo de qué va todo esto, ¿bien? De qué va el método SELIT, de los 10 pasos del método SELIT. Y si recuerdas, había una fase que era la fase 1, el paso 1, que tenía que ver con algo muy importante en ventas. Es la preparación mental. Todo lo que sucede en tu cabecita te va a llevar a un sitio u a otro. Mucho más importante, como lo vamos a ver en el día de hoy, que todas las técnicas que también te voy a enseñar. Aparte de esto, pues te vuelvo a agradecer, te doy las gracias por haber confiado en mí por segunda vez o por primera vez. Espero que me sigas en este camino para enseñarte a ser un mejor vendedor a través de los 10 pasos del método SELIT. Y te voy a contar algo que pues yo no sabía que era, aunque sí que sospechaba que era. Yo sospechaba que era una persona muy optimista, pero nadie me lo había dicho nunca. Con lo cual, una vez mirando este mar, en la manga del Mar Menor, decidí hacerme un test oficial de la Universidad de Pensilvania, en el cual me iba a decir si yo era optimista o no era optimista en mi vida. Con lo cual hice el test y saqué sobre más 16, que es la puntuación máxima, saqué más 8. A partir de entonces empecé a aplicar una serie de técnicas en mi trabajo como vendedor que iban a proporcionarme una serie de resultados. Lo que vamos a ver hoy en la masterclass es por una parte el optimismo. ¿Qué es eso del optimismo? ¿Cuáles son las dimensiones, las 3 dimensiones que tiene el optimismo? ¿Qué técnicas te voy a dar para mantener los niveles altos e incluso aumentarlos? ¿Y cómo puedes identificar si tienes un estilo de pensamiento optimista o pesimista? Después también vamos a ver en qué eres bueno. Y vamos a ver si en qué eres bueno lo ejercitas como vendedor. Porque claro, nuestras madres nos dicen que somos muy simpáticos, somos muy majos, somos muy guapos, pero nunca nos han dicho en qué somos buenos en la vida. Sí que nos han dicho en qué nos equivocábamos, con lo cual vamos a enfocarnos a aquello en lo cual somos buenos. Y por último, veremos la parte que tiene que ver con la positividad. ¿Qué es eso de la positividad? ¿Para qué sirve y cómo se mide? Si nosotros conseguimos ser positivos, vamos a incrementar nuestros resultados exponencialmente. Claro, pero ¿qué es eso del optimismo? ¿Qué es esto de este invento americano que ha venido a Estados Unidos para vender cursos y vender cosas, ¿verdad? ¿Qué es este invento que ha venido de Estados Unidos? Pues claro, el optimismo, de momento, y principal distinción, es una cualidad del pensamiento. No es una emoción, no tiene que ver con la alegría, no tiene que ver con la sonrisa, no tiene que ver con ninguna otra cosa, sino que es una cualidad del pensamiento racional. Con lo cual, si tú pesas o pecas de exceso de optimismo, puedes tener un problema. Como también puedes tener un problema si tú pecas con exceso de pesimismo. Aquí vamos a identificar cuál es el equilibrio, cuál es el punto óptimo que a ti como vendedor te va a poder ayudar a obtener mejores resultados. Con lo cual, en principio, todo lo que nos alejemos del punto de equilibrio nos va a hacer o va a hacer que tengamos pensamientos irracionales. Claro, si te fijas en esa frase de un teólogo escocés de hace 140 años, verás que siempre al optimista se le ha tratado como que es alguien que piensa que el viento va a cambiar sin hacer nada. El pesimista es el que piensa que no va a cambiar y el realista es el que ajusta las velas. Pero la experiencia, la ciencia, está constantemente demostrando que si hay un perfil que cambia las cosas, si hay un perfil proactivo en la vida, es el perfil optimista. El optimista no se queda sentado en el barco esperando a que cambie el viento, sino que el optimista mira la situación, analiza la situación, planifica la situación y ajusta las velas. Claro, el optimismo tiene una crítica muy feroz, sobre todo cuando empezó la psicología positiva en Estados Unidos en los años 98,
Y esta era una de sus principales exponentes, ¿no? Es decir, toda la debacle mundial de la crisis del 98 era debida a los optimistas, no era debido ni al exceso de avaricia, ni a la falta de escrúpulos, ni principios, sino que como eran muy optimistas el mercado mundial del ladrillo y otras muchas cosas, pues el mercado se desplomó. Bien, resulta que el optimismo significa esperar lo mejor. Tú esperas lo mejor, tú visualizas lo mejor. Y luego lo que haces es planificar un plan para llegar a ese punto. Y para planificar ese plan tienes un tercer componente, que es el esfuerzo. Tú te esfuerzas y trabajas muy duro para conseguir llegar a ese punto. Claro, cuando tú expresas un pensamiento optimista en la vida, tú tienes un proyecto, tienes un plan, un punto de destino, y tú lo comentas al panel de expertos, ¿no? Yo quiero montar el primer congreso de ventas en este país, en España. Yo voy a consultar a expertos, ¿bien? Expertos que traían a gente pues, de la talla de Ken Robinson y otros expertos a nivel mundial. Y todos me dijeron que era imposible, que montar un congreso de ventas cuando la gente pagara era imposible, que montarlo un sábado era imposible. Esa fue la respuesta que yo les di a todas estas personas. En 5 semanas yo ejecuté un plan, me rodeé de 2 vendedores profesionales, les lideré a través de Dropbox una línea de inscripciones y de llamadas y conseguí en 5 semanas 155 plazas. Esto ha sido una máxima en mi vida. Siempre que he intentado hacer algo, ha habido un panel de expertos que me han intentado disuadir de que no era posible. Claro, todo esto también tiene sus estudios en Estados Unidos. Metropolitan Life perdía 75 millones de euros, de dólares al año en rotación de vendedores, con el 80% de rotación en el año 1988. Reciben 15.000 solicitudes para trabajar como vendedores en MetLife porque pagan mucho y de los 15.000 los muy pesimistas son desestimados. Solo seleccionan a 1.200, de los cuales hacen 2 tests, el test de aptitud con P y el test de optimismo. 500 salen moderadamente optimistas y aprueban el test de aptitud, otros 500 moderadamente pesimistas y también lo aprueban, y 200 suspenden el test de aptitud técnica y salen muy optimistas. Al cabo de 2 años ven qué pasa con esos vendedores y ver cómo influye el optimismo en los resultados de los vendedores de MetLife. Bien, pues el 54%, o sea, los muy optimistas vendieron un 54% más que los moderadamente pesimistas y un 26% más que los moderadamente optimistas. Al tercer año las diferencias aumentaron y después del tercer año se hicieron con el 50% del mercado de seguros en Estados Unidos. Con lo cual, fijaros que el optimismo está sirviendo para conquistar el mercado de los seguros de vida en Estados Unidos. También hay otras empresas, como lo vamos a ver, que también aplican test de optimismo. Claro, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo ni la ilusión. El fracaso es una parte previa de nuestro aprendizaje necesaria para poder ir al punto B. El optimista sigue andando, no se hunde, no le afecta la presión, lucha. Claro, el optimismo tiene 3 dimensiones: la permanencia, la amplitud y la personalización. La permanencia en el tiempo del suceso negativo o positivo, la amplitud, lo que se extiende ese suceso en tu vida, y la personalización, si el suceso positivo se debe a ti o no. La diferencia entre el pensamiento optimista y el pensamiento pesimista es que es 180 grados diferente el uno del otro. El optimista piensa que los sucesos positivos van a durar en el tiempo, el optimista piensa que se van a extender a todos los ámbitos de su vida y también piensa que se deben a él porque él lo vale. Y esto conforma lo que se llama la autoestima del vendedor. Vamos a ver el círculo después. ¿Por qué es importante tener optimistas en tu organización? ¿Por qué es importante tú que me estás escuchando ahora mismo que te plantees cómo es tu forma de pensar? Porque en situaciones de presión no se hunden, son los más productivos, tienen autoestima muy alta, tienen muchas menos bajas laborales, constituyen equipos de alto rendimiento, son más solidarios, son los más eficientes, planifican, hacen, actúan como catalizador, perseveran, son movilizan todos sus recursos, infunden positividad y siempre son los que más venden. Curiosamente, los equipos de venta que hago yo los test de optimismo, el nivel de optimismo de los equipos de venta es muy bajo. Y es una cualidad muy importante en un vendedor. Porque tú que me estás escuchando recibirás rechazos todos los días, más de uno. Si eres joven recibirás muchos más que una persona senior que lleva muchos más años en la calle. Todavía estás aprendiendo. Con lo cual es muy importante que tu pensamiento sea un pensamiento racional, no irracional.
esperan lo mejor, los optimistas trazan un plan, con lo cual se esfuerzan y consiguen resultados, con lo cual su autoestima crece, y al crecer su autoestima lo intentan mucho más, esperan otra vez lo mejor, con lo cual se conforma un círculo virtuoso, retroalimentado positivamente por los éxitos del vendedor optimista. El vendedor optimista construye su armazón de gladiador, y las lanzas, que son los rechazos, no le afectan a ese armazón, a esa armadura de gladiador, porque solo le hacen arañazos. Y él cuenta los arañazos. Llevo 25 arañazos, dame 50. Bien, está preparado para esta lucha que es las ventas.